vamos a tener otro pronunciamiento porque Antonio Ekarri brinda una rueda de prensa. Vamos a ver de qué se trata. Este es otro partido político de la Alianza del Lápiz, ¿no? Entonces vamos a observar de qué se trata este pronunciamiento de Antonio Ekarri. ¿Cómo es posible que 300.000 y probablemente 600.000 venezolanos, herederos de la reserva petrolera de gas, oro y coltán más importante del continente, estén siendo tratados como migrantes ilegales y atropellados? ¿Alguien puede explicar eso? Que los herederos de una fortuna petrolera y minera estén pasando trabajo y perseguidos por una policía migratoria. ¿Eso es lógico? ¿Eso es de sentido común? Pues no. Aquí las sanciones externas e internas están asfixiando y asfixian y asfixiaron a los venezolanos. Por eso venimos hoy a proponer 5 reformas urgentes para frenar la pobreza y el alto costo de la vida, que son los causantes auténticos de la migración. El levantamiento parcial de algunas sanciones externas, y aprovecho para exigir el levantamiento total de las sanciones económicas contra Venezuela. Pero sin duda alguna, si nosotros no levantamos las trabas internas, de nada van a servir el levantamiento de esas sanciones externas. El pueblo venezolano seguirá pagando el precio de una economía estancada. Ese precio cada vez es más caro y se llama migración. Necesitamos reglas claras, impuestos justos, menos burocracia y garantías para quien quiera trabajar en Venezuela sin miedo a la quiebra y sin miedo a la corrupción. La única manera, Mr. Grenell, señor Trump, la única manera de detener la migración no es con la represión, ni de aquí ni de allá. Es sembrando esperanza en los venezolanos. Y eso se traduce en poder lograr mejoras y avances de fondo en educación pública, salud pública eficiente, seguridad social desde la productividad y no desde el rentismo ni desde el simple extractivismo. Venezuela tiene que dejar de ser un pobre campo minero, porque el recurso más importante de Venezuela es su gente y la generación de conocimiento. Aquí no podemos seguir exigiéndole a un pueblo que se inmole en nombre de soberanías y discursos arcaicos y no migre por conflictos políticos cuando está pasando hambre y necesidad. Las guerras políticas internas deben alejarse del bolsillo de los venezolanos de una vez por todas. Estamos hoy frente a una gran oportunidad. No podemos dejarla pasar. Venezuela se le están abriendo un mar de oportunidades. Mientras la administración de Estados Unidos flexibiliza algunas sanciones que le han hecho mucho mal a los venezolanos, aquí se continúa con un viejo esquema obsoleto que son como sanciones internas que destruyen la inversión, ahogan la producción y mantienen a millones de familias en la pobreza. Bienvenido, señor Grenell, en nombre de la oposición independiente venezolana. Pero eso no es suficiente. Hay que curar las heridas generadas por un aparato burocrático arcaico que aleja la inversión y nos mantiene en el atraso. Levanten las sanciones, unos en el norte, y levanten sanciones también aquí, con reformas económicas claras y pertinentes para que los venezolanos no tengan que andar ni por el Darién ni siendo perseguidos por una policía migratoria dentro de los Estados Unidos. Por ello proponemos 5 reformas urgentes aquí para rescatar la dignidad de los venezolanos y sembrar esperanza en los venezolanos para que no se tengan que estar yendo ni para España, ni para Europa, ni para Colombia, ni para Argentina, ni para Estados Unidos. 1. Reforma inmediata de la ley de hidrocarburos. Si los inversionistas pueden irse, mira, aquí no estamos en los años 40.
En los años 40 Venezuela era el único país que producía petróleo. Era el único. Y no competíamos prácticamente con nadie. Ni siquiera los países árabes estaban produciendo. Y como una medida excelente por parte del presidente Medina, logramos levantar la producción con la ley del 50-50. Pero resulta ser que ahora, después de tantos años, tenemos mucha competencia alrededor. Para nosotros incentivar la producción petrolera en Venezuela, no solamente hacen falta levantar las sanciones, sino que tenemos una legislación en materia de hidrocarburos totalmente atrasada. Eso tiene que legislarse ya. Estamos compitiendo con Brasil, estamos compitiendo con México, estamos compitiendo con Guyana y por supuesto con el robo de petróleo que hace Guyana, y estamos compitiendo con otros países de la región. Pero necesitamos ser atractivos para levantar la producción de petróleo. Tenemos que levantar esa sanción interna. Imagínense ustedes que el sector petrolero de Venezuela, históricamente el pilar de nuestra economía, sufre de desinversión también. ¿Por qué? Porque lo que se llama el take gubernamental, es decir, lo que la carga fiscal que tiene el Estado es superior al 80% para el que viene a invertir acá. Mientras en Guyana tienen el 50%, mientras en Brasil tienen el 60%, mientras en México está alrededor del 60%. Es decir, si usted quiere invertir en materia petrolera, ¿para dónde va a ir? Pues se va a ir al que es más barato. Usted sale a buscar queso y se va a ir no al puesto más caro del mercado. Usted va a ir donde consigue el más barato. Entonces tenemos que dejarnos de esas viejas tarabas y de las cosas obsoletas para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, para que no se nos vayan. Estamos hablando de migración, pero estas son medidas que hay que tomar ya. Ok. Además de ello, yo le propongo a la ciudadana vicepresidenta de la República, con el debido respeto, tomar las siguientes medidas y incluyendo a la Asamblea Nacional. 1. Codificar las prácticas existentes con los socios internacionales, es decir, el marco operativo con Chevron, por ejemplo. Se necesita una ley para garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros o incluso de inversionistas venezolanos que traigan recursos económicos y tecnológicos a Venezuela. Tenemos que reducir, segunda propuesta, en materia de hidrocarburos, reducir la carga fiscal al 50 o 60%. Y esto no se trata de un insulto al nacionalismo, ni mucho menos. Esta organización es nacionalista, pero necesitamos competir con nuestro y ser competitivos frente a nuestros vecinos. Para eso necesitamos reducir esa inmensa carga fiscal de cuando éramos que obedece a otra época y a otro país. También les propongo los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, que se firmen contratos de estabilidad jurídica y tributaria con esas empresas extranjeras y nacionales que garanticen la inversión y que no se vayan apenas lleguen. Es decir, evitemos también los capitales golondrina. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hacemos dándole estabilidad y confianza a la gente. Tenemos que levantar la confianza. Señores, la confianza es la palabra clave del siglo XXI. Si no hay confianza, no va a haber inversión, así nos levanten las sanciones. El impacto esperado de estas medidas que le estoy proponiendo es elevar la producción a 3-4 millones de barriles diarios de petróleo. Es decir, ¿podemos llegar a esa meta? Sí, si abrimos y damos las condiciones para que vengan precisamente esos inversionistas a Venezuela. Segunda propuesta. Vamos a una mayor apertura del mercado del gas. Venezuela posee la octava reserva de gas más grande del mundo y la primera reserva de América Latina, pero el control de precios limitando su desarrollo, trayendo especulación, escasez y mafias en la distribución. Y de eso conocemos bastante todos los que estamos aquí en esta rueda de prensa. El tema del gas en los sectores populares. Es decir, no solamente es la inversión en gas, la inversión para extraer ese gas y poder exportar gas, sino porque
Yo creo que debemos liberar el precio del gas local para acabar con la mafia y le damos una política especial para los sectores populares, porque en los sectores populares es que está el tráfico y la mafia que impiden que la gente pueda tener sus bombonas a tiempo. Es decir, programas sociales eficaces. Ok. Necesitamos permitir, dentro de esta política y esta propuesta del gas, permitir que las reservas de gas costa afuera puedan ser extraídas del fondo marino y dirigidas directamente a los mercados internacionales vía licuefacción en plantas flotantes o en Trinidad. Es importante entender que la exigencia de dirigir ese gas a tierra firme vía gasoducto aumenta significativamente para los inversores el riesgo de los proyectos y juega en contra del objetivo estratégico de maximizar su producción. Creo que con un mercado de gas doméstico competitivo podíamos atraer en inversión extranjera más de 5.000 o 10.000 millones de dólares. Son medidas que debemos tomar de inmediato. Tercera propuesta, y esta va a generar debate, pero hay que salir del estancamiento y de la habladerita de paja. Tercero, vamos al tema de la deuda venezolana. Debemos más de 160.000 millones de dólares que están en default. O sea, Venezuela le debe 160.000 millones al mundo. Pero mientras tanto, nosotros tenemos aquí unos activos que están paralizados. Aquí hay zonas industriales completas, por ejemplo en el TUI, que están completamente paralizadas porque hay empresas que fueron expropiadas o empresas que simplemente son del Estado que están bajo ruina. ¿Y por qué no hacemos un swap? ¿Por qué no hacemos un canje? Vamos a sentarnos con el capital internacional y hacemos canje de esa deuda que tenemos estancada y que nos van a devorar los intereses y que nos estamos hipotecando por generaciones, en vez de utilizar esos títulos de deuda para canjearlos por empresas que hoy están inactivas. Yo no estoy diciendo por empresas que están activas o porque, no, es por empresas que están inactivas, que están además produciendo lo mínimo. No vale, vamos a mover la economía nacional para sembrar esperanza y los venezolanos no tengan que estar saltando paredes en Nueva York. La idea es que aquí nosotros podamos mover la economía, que podamos hacer esto. Una empresa produciendo y produciendo bien en la zona industrial de Tinaquillo o en la zona industrial de Valencia. Nosotros podemos lograr que muchos venezolanos no tengan que estar pasando por ninguna frontera, porque la gente porque es montañista, porque le encanta pasar la selva. No, porque no tienen esperanza. Y por eso es que yo creo que nosotros debemos, por ejemplo, canjear deuda por acciones. Eso tiene que darse. Y estoy dispuesto a dar el debate donde sea. Presidente Maduro, es con usted. Ya que tanto se empeña en el cargo. Mire, vamos a mover la economía. Canje de deuda por empresas que están arruinadas. Para ver si activamos el empleo de los venezolanos y la gente no tiene que irse a correr por los Estados Unidos. Fíjense. Aquí déjenme decirles que el impacto esperado de una medida como esta, nada más esto, es la reducción del total de nuestra deuda externa, la reactivación de la producción industrial y la obtención de beneficios para el sector privado. Empleo digno para la gente. Cambiamos deuda por empleo digno. ¿De qué nos valen tener ese default afuera si tenemos una cantidad de bienes activos aquí que están sin hacer nada? Es como que si usted es millonario, heredó una parcelita en Santa Lucía del Tuy o tiene una parcelita por allá en la zona industrial de Macarao y resulta ser que la tiene inactiva. Usted está pasando hambre, pero es dueño de un terreno. Señor, búsquese un socio que ponga una platica y ponga a producir su tierrita. Más nada. Eso es lo que nosotros estamos en lenguaje castellano proponiéndole al presidente de la República y al gabinete económico. Cuarta, reforma tributaria. Miren, yo quiero de verdad hacerles entender
Impuestos altos significa alta evasión. Mientras haya una sobrecarga fiscal en Venezuela y tengamos esa pesadilla que significa abrir y formalizar un negocio en Venezuela, no vamos a tener empleos dignos y la gente también se va a querer ir. Ese es el problema de fondo. Aquí tú sales de tu casa porque tienes un emprendimiento y vas a montar un negocio y te caen las 7 plagas de Egipto. Eso no puede continuar, porque esa carga impositiva trae corrupción. Esa alta carga impositiva trae problemas. Entonces de inmediato, vamos a bajar porque estamos recuperando la economía. Si tuviésemos una economía fuerte, le dijera, vamos a grabar, vamos a aumentar la carga fiscal porque tenemos que aumentar las pensiones. Perfecto. Pero aquí resulta que aumentamos una carga fiscal supuestamente para las pensiones y aumentó la carga fiscal, pero no aumentaron las pensiones. ¿Dónde están esos reales? Entonces, vamos a comenzar a ponerle orden a esto. Necesitamos incentivar la actividad económica. Para incentivar la actividad económica se necesitan impuestos bajos y facilidad de pago para la gente. Primero, reducción progresiva de los impuestos corporativos. Mire, no puede ser que en el resto del continente sean más competitivos que nosotros. Cuando el resto del continente está entre 20 y 25, nosotros aquí es 42. Pero y que estuviéramos en Europa con una economía industrializada. Si queremos atraer inversionistas, tenemos que bajar los impuestos, ¿o no? Hay que bajar los impuestos. Pero bajen los impuestos para que haya más dinero. Pues si bajan los impuestos, vas a tener más contribuyentes y más dinero. Sí, baje los impuestos y va a tener. El fisco nacional va a tener más dinero. ¿Por qué? Porque reactivaste la actividad económica. Bien. Hay que revisar esa cantidad de cargas parafiscales que tiene el Estado venezolano, que además no es sobre ganancias, sino ventas brutas. Y eso, por supuesto, hace que las industrias o los comercios y los pequeños comercios quiebren. Eso es una cosa. Lo que estoy diciendo no suena sentido común. Es sentido común, que no es el más común de los sentidos. Y en Venezuela menos. Con un mayor cumplimiento tributario, porque tienes una baja imposición y una facilidad en los trámites, vas a incrementar y vas a tener un mejor clima de negocio. Quinta propuesta. Simplificación burocrática. Eliminar el infierno de los trámites en Venezuela. Para el año 2020, según el Banco Mundial, estábamos en el puesto 178 de 180. Imagínense ustedes en lo que significa carga burocrática para Venezuela. Pero la Heritage Foundation acaba también en un informe de 2023, dice que estamos en el 174 de 176 países de libertad económica. Entonces, ¿quién va a venir a invertir para acá? Es decir, que hay que levantar las sanciones, señor Trump. Nosotros estamos en contra de las sanciones económicas contra Venezuela. Ha sido una torpeza y una generadora de corrupción esas sanciones externas. Se convirtieron en un negocio las sanciones contra Venezuela, pero hay unas trabas internas que también generan corrupción y que también generan ese desastre que hace que los venezolanos no tengan esperanza y tengan que irse para otros países. Ese es el problema de fondo. Simplifique burocráticamente una taquilla única, que en 24 horas usted quiera registrar una compañía y en 24 horas usted la tenga. Pero no, tienes que pasar 4 meses. Habilitar no sé cuántas cosas, pagarle a fulano, pagarle a sutano, pagarle a sutanejo y todo en dólares. ¿Y qué pasa con eso? Desincentivamos la inversión, no hay empleo, no hay esperanza y la gente se va. Tenemos que generar esperanza. La única manera, señores, de parar la migración en Venezuela y de detener la migración, Mr. Grenell, es si generamos esperanza en nuestros países. No se trata de programas que nos den plata, porque ya vieron lo que pasó con la ayuda humanitaria. Eso huele mal.
lo que pasó ahí. Terrible, porque además los que supuestamente querían cambio, entonces resulta ser que ahora están involucrados en hechos de corrupción. Bueno, eso ya lo hemos denunciado aquí varias veces. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que también tenemos unas trabas internas, porque no solamente lo culpable lo desde afuera, no, es que tenemos que revisar aquí adentro. Entonces estamos hoy frente a una gran oportunidad de reformas económicas. Yo les propongo estas 5. Reforma de la ley de hidrocarburos, reforma del mercado del gas, reforma de toda la carga tributaria, bajar la carga burocrática, que es demasiado importante, porque necesitamos un país normal para que la gente viva bien y los venezolanos no tengan que ser perseguidos en ninguna parte del mundo por nadie. Entonces, por eso, hoy nosotros exigimos no solamente el levantamiento de las sanciones externas, sino necesitamos cuanto antes y urgente reformas económicas para no perder otra vez el tren. Porque van a levantar las sanciones, pero vamos a continuar nosotros con un esquema de gobierno burocrático atrasado que no entiende que el país necesita reformas. Y cuidado y no los deja el tren también ustedes otra vez. Hay la prioridad en cuanto a la financiación y saber si normalmente va a ser el presupuesto de la instancia para ejecutar. Mira, de inmediato dirigirlos al gabinete económico, estas 5 medidas. Yo sé que hay mucha sensibilidad en muchas partes de estos ministerios en hacer esto, pero también hay trabas internas. Es decir, sin duda alguna, cada vez ha habido más conciencia en que estas 5 medidas tienen que tomarse a juro. El tema es que también hay fuerzas internas dentro de la Asamblea y dentro del gobierno que impiden que estas reformas se den. Pues nosotros también tenemos que empujar que estas medidas se den. Y pues son medidas que son paralelas. Fíjate, la firma de los contratos, la redacción de los contratos de estabilidad jurídica y tributaria. Esos están previstos en el Código Orgánico Tributario. Vamos a ejecutarlo. ¿Por qué el Estado venezolano no puede firmar con un inversionista extranjero y le damos 10 años de garantía de que no se le van a cambiar las condiciones tributarias para que generemos confianza? Ya está, dale. Es decir, dale, que no viene carro. Dale, vale. No te quedes con la cosa para allá está. No es Grenell nada más, no es Trump nada más, es aquí también que tenemos que hacerlo. Y por supuesto nos vamos a dirigir a quien tengamos que dirigirnos, Mardoley. Bueno, fíjate. Bueno, yo una vez le advertí al embajador Story que esto iba a llegar. Al señor James Story le dije, esto va para mal. Se están manejando de manera oscura los fondos de Venezuela en el exterior y aquí en esta misma sala nos cansamos de denunciar lo que estaba pasando en Citgo y en Monómero. Pero en ese momento una serie de gente nos llamaron de todo. No, vieron que ahora el FBI ahora está investigando eso. Pues bien, bueno que investiguen, porque allá hay tribunales y hay seguridad jurídica. Ustedes tienen que investigar, porque ese lado oscuro de la sombra, de la cantidad de dinero que se manejó, ¿dónde está? O sea, yo quiero que me digan, ¿dónde están? Imagínense ustedes, estamos hablando de miles de millones de dólares que se manejaron. Aquí hay que hacer una auditoría completa a Citgo. Yo todavía no he visto los resultados de la auditoría y esto va con el gobierno. ¿Dónde está la auditoría a Monómeros? ¿O es que ustedes también se van a hacer cómplices de la administración también de Guaidó con Monómeros? Porque no los he visto. Entonces, aquí hay que investigar a todo el mundo. Y por supuesto, hay que investigar a PDVSA. Es decir, aquí hay que investigar a todo el mundo. Llegó el país, mira, el país no aguanta más. Si aquí hay que investigar a toda la oposición, que se investiguen a toda la oposición completa, pero también al gobierno y los mecanismos de transparencia. Fíjense, hay algo muy importante.
Venezuela y los venezolanos tenemos derecho a saber cuántos cargueros petroleros están saliendo. ¿Por qué nosotros los venezolanos no tenemos una aplicación ahorita para saber cuántos cargueros petroleros están saliendo, cuántos buques petroleros están saliendo? Ah, no, es un misterio. Ah, porque eran las sanciones. Claro, es que las sanciones, por supuesto, hacían que el gobierno venezolano tuviera que vender incluso hasta costa afuera. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, se generó el mercado negro de cripto, y Tarek El Aissami. Ah, pero necesitamos que haya transparencia, cada vez más transparencia, porque el único remedio para parar la corrupción de Venezuela es con transparencia. Ahora, lo que es insólito de verdad, que quienes estaban buscando un cambio en Venezuela, lo que estaban era guisando. Eso es indignante, chicos. Y que ahora después se hayan metido, pararon las antenitas otra vez. Con ese tronco de guisos que tenían, ahora quieren montar también un gobierno paralelo. Y el gobierno paralelo es precisamente para seguir con el negocito. Menos mal que Trump se los va a quitar. Y ojalá que lo haga. Preparando para este momento y también entendiendo el proceso de recursos del cual aún no ha habido una respuesta. No, bueno, hubo una respuesta. Hubo una respuesta, un telegrama. Y bueno, yo, así como impugné, todos mis argumentos con relación a esa fecha están en ese expediente en la sala constitucional. No he visto la impugnación de los demás. Yo, si quieren, cuando quieran, les puedo dar toda la información porque a mí no me gustó todo el proceso del 28 de julio. ¿Por qué? Porque lo puse por escrito y está en el Tribunal de la República. Punto. Ahora, por supuesto, nadie va a generar un cambio, no se va a generar un cambio de gobierno en Venezuela sentados en una poltrona, desde su casa esperando que una solución mágica pase. Por eso es que eso es embuste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir luchando. Este país va para un proceso de cambios. Está en un proceso de cambios y el cambio es inevitable. Ahora, nadie a apoltronarse ni a creerse fantasías. Hay que bajarse del cuento. Nosotros siempre hemos sido pro voto, vamos a seguir siendo pro voto, somos pro voto y defendemos la voluntad de la gente. Eso es como la gente, chicos, cuando a ti te roban el celular. Entonces, si te robaron el celular, entonces decides no comprarte más nunca un celular. Ah, bueno, esto es el colmo. Bueno, quédese incomunicado, pues. Entonces nosotros tenemos que insistir. Ahora, toda la materia política y toda la política del lápiz la va a expresar el secretario general, Eric Ondarroa, en los próximos días, donde nos vamos a pronunciar sobre las elecciones regionales y parlamentarias. Lo que sí aclaro es que la alianza del lápiz es absolutamente independiente y no formamos parte de ningún tipo de plataforma política. Yo creo en los venezolanos. Bueno, pero yo creo en el voto de los venezolanos. Si creo en el voto de los venezolanos y creo que en la voluntad de los venezolanos está además en la firmeza de sus dirigentes defender la voluntad de los venezolanos. Ahora, si tú te escondes en una embajada es difícil. ¿Para ustedes hay garantías para participar en una elección regional representativa? Vimos que hace poco detuvieron uno de los candidatos que participó en una presidencial. Con todo lo que tiene que ver con los presos políticos, ustedes saben muy bien que desde esta plataforma, de aquí mismo, nosotros hemos dicho que nos íbamos a ocupar del tema de los presos políticos y lo hemos hecho. Y lo hemos hecho con todo, eso sí, sin pantallería, sin micrófonos. Actuamos con una diplomacia. Agradecemos muchísimo a muchos personajes de la comunidad internacional que también guardan discreción para lograr la libertad de cada uno de esos presos políticos. Faltan muchos, sí, faltan por salir. Y vamos a seguir luchando para que en Venezuela no hayan presos políticos y haya un gran entendimiento nacional. Porque un país entendido es un país próspero y un país que sale adelante. Necesitamos consenso nacional. Muy bien, hemos escuchado entonces la rueda de prensa de Antonio Ekarri, ¿no? Entonces ha mencionado precisamente Ekarri precisamente
ha hablado sobre las 5 medidas urgentes para recuperar la economía y frenar la migración. Basta de asfixiar a nuestra gente. El ex candidato presidencial ha pedido el levantamiento de las sanciones internacionales contra Venezuela y exigió acabar con las trabas internas que impiden reactivar la economía nacional. Pero también mencionó en contra de la oposición y dijo: si te escondes en una embajada no vas a poder luchar. El ex candidato presidencial y representante del partido político Alianza El Lápiz habló, hemos escuchado esta rueda de prensa y planteó estas 5 medidas urgentes para recuperar la economía y frenar la migración. Basta de asfixiar a nuestra gente, mencionó. Tras pedir el levantamiento de las sanciones internacionales, Ekarri exigió acabar con las trabas internas que impiden reactivar la economía nacional. ¿Y cuáles son las 5 propuestas planteadas por Antonio Ekarri? 1. La reforma de la ley hidrocarburos. Competir para ganar inversiones generando seguridad social y empleos. 2. Mayor apertura del mercado del gas, liberando el potencial energético, permitiendo la inversión privada y facilitando la exportación. 3. Canje de deuda por acciones, reactivando empresas estatales inactivas. 5. Reforma tributaria, ampliado a la base y simplificación el sistema, un sistema tributario justo que atraerá la inversión y generará empleos bien remunerados. 5. Simplificación burocrática, agilizar todos los procedimientos de trámite, ¿no? Ha sido las palabras de Alianza El Lápiz, Antonio Ekarri, quien mencionó que en un país tan rico como es posible que los connacionales, que venezolanos salgan al extranjero y los traten así. Esto por todas las deportaciones que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero vamos a leer también cómo Antonio Ekarri se pronunció en su cuenta oficial X. Muy bien, lo vamos a tener en pantalla en breve. ¿Y qué es lo que colocó? Vamos a leerlo muy rápido. Muy bien. Ya tenemos a Antonio Ekarri. Los venezolanos no merecen estar saltando paredes en Nueva York. Para ello planteamos 5 medidas urgentes para recuperar la economía y frenar la migración. Basta de asfixiar a nuestra gente. Aquí escribir sobre las trabas internas que impiden reactivar la economía nacional. 1. La reforma ley de hidrocarburos, competir para ganar inversiones y generar empleos dignos. Debemos reducir el government take a un 50%. El petróleo bajo tierra no da de comer, solo lo hace cuando lo producimos y lo vendemos. Por eso debemos ser más atractivos fiscalmente para fiscalmente que nuestros competidores regionales, o competimos o nos quedamos sin recursos. Codificar prácticas existentes con socios internacionales, por ejemplo, en el marco operativo de Chevron, en la ley para garantizar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros o venezolanos que traigan recursos económicos y tecnológicos a Venezuela. Impacto esperado, incremento de la inversión extranjera directa en el sector petrolero, mayor producción con la meta de regresar de 3-4 billones de BPD y creación de empleos en sectores relacionados. 2. Mayor apertura del mercado de gas, desregulación al precio del gas en el mercado local y facilitar la exportación sin restricciones ineficientes. Crear incentivos para infraestructura privada, por ejemplo, gasoductos, plantas de procesamiento. Permitir que las reservas de gas costa afuera puedan ser extraídas y dirigidas directamente a los mercados internacionales. Es importante entender que la exigencia de dirigir ese gas a tierra firme vía gasoducto aumenta significativamente el riesgo para los inversores de los proyectos y juega en contra del objetivo estratégico de maximizar producción y exportación en el menor tiempo posible. Venezuela posee la primera reserva de gas de América Latina, pero la regulación de los precios en el mercado del gas hacen inviable cualquier inversión, ya que los precios
en el mercado del gas hacen inviable cualquier inversión, ya que los precios autorizados para la venta están debajo de los costos de producción. Como consecuencia, nadie invierte, ¿no? Y así ha colocado todas las reformas que se necesita para que el país precisamente regrese nuevamente a tener una economía estable, ¿no? Entonces, ha sido el pronunciamiento, la rueda de prensa que ha brindado el lápiz, ¿no? Antonio Ekarri, el líder de ¿no? El líder de este partido, ¿no? También recordar que el partido de lápiz apoya también investigaciones por corrupción contra Juan Guaidó. Y ustedes déjenme saber en la cajita de comentarios qué opinan sobre estos pronunciamientos. Hemos visto cómo, en primer lugar, Eric Prince, a través de Ya Casi Venezuela, ha pedido paciencia a los venezolanos, que se está trabajando, aunque no es público ello, porque se tiene que hacer cuidadosamente, ¿no? Ha pedido calma, ha enviado este mensaje de calma y también esperanza, porque ha mencionado que van a lograr el primer objetivo, que es sacar a Nicolás Maduro. Posteriormente también hemos escuchado a María Corina, quien ha asegurado que Nicolás Maduro es el líder del Tren de Aragua. Ledesma también ha arremetido en contra de Nicolás Maduro fuerte y claro, y también ha mencionado que Nicolás Maduro pertenece al Tren de Aragua, es el líder del Tren de Aragua. Hemos escuchado a Simonovic y también hemos escuchado a Ekarri, quienes han brindado estas ruedas de prensa. Pero nos vamos a ir a escuchar a Ledesma, porque él arremetió en contra de Nicolás Maduro y no se guardó nada. Con ese video nos vamos a continuación y muchas gracias a todos los que se conectaron. Hemos visto varios temas del día de hoy. Es importante continuar obviamente informados, ¿no? Entonces, actualmente a Nicolás Maduro lo están acusando no solo una persona, sino ya son varias personas, inclusive también un congresista de Estados Unidos está acusándolo de ser el líder del Tren de Aragua, ¿no? Entonces, vamos a esperar los pronunciamientos de más personas, qué es lo que dicen, y también si es que Nicolás Maduro va a responder esta acusación. Hasta el momento, en todos los pronunciamientos, no ha hablado de este tema en el cual lo vinculan con el Tren de Aragua, en el cual mencionan que él es el líder, ¿no? Entonces estaremos a la expectativa de la respuesta de Nicolás Maduro. Muy bien, esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en un próximo video. Thank you.